Les doy la bienvenida al aula virtual de instalaciones sanitarias y de gas. Mi nombre es Hernán B., soy el JTP de la materia y bueno, y ahora les voy a mostrar cuáles son los requisitos para presentar y para aprobar los trabajos prácticos. En este video vamos a ver proyectos de instalaciones de agua fría y agua caliente y en especial los requerimientos para la presentación y aprobación de los mismos. La presentación del proyecto debe contar como mínimo de las siguientes partes: la memoria de cálculo. La memoria de cálculo deberá estar en un formato del tipo MATCAT, porque la experiencia nos lleva a que tanto una presentación en Excel como una presentación en Word con editor de ecuaciones no es lo mejor. En el caso del editor de ecuaciones, uno a veces coloca un número o corrige un número, pero el resto de las cuentas no se modifican. Y en el caso del Excel es difícil, sobre todo cuando está impreso una tabla, saber cómo están hechas las cuentas. Entonces hemos visto que el mejor formato es el de MATCAT. En esa memoria de cálculo deberá contener la reserva total diaria, es decir, el volumen de agua por día que va a requerir una vivienda o un departamento, el diámetro de la conexión domiciliaria. Esa conexión domiciliaria es la que vincula la red de agua externa con la red interna. En la acera, en la vereda, seguramente se deberá colocar una caja con una llave de paso y un medidor. Eso es lo que habitualmente se hace. El cálculo de la capacidad del tanque de bombeo y el tanque de reserva. El tanque de bombeo, supongamos que se trata de un edificio, ese tanque va a estar en una planta baja o en un subsuelo, va a poseer dos bombas, una bomba va a estar en uso y la otra va a estar de reserva. La idea sería alternarlas, un mes una y un mes la otra, para que el desgaste de ambas sea uniforme y una no salga fuera de servicio por exceso de funcionamiento y la otra, cuando querramos ponerla en marcha, no arranque porque esté trabada por falta justamente de mantenimiento, de funcionamiento. Y el tanque de reserva es el tanque elevado, el tanque que va a estar en la terraza y que va a abastecer por gravedad a todos los departamentos. El cálculo de las cañerías de agua fría, las bajadas del tanque, las cañerías troncales, etc. También deberá poseer el cálculo de las cañerías de agua caliente, el cálculo del colector o puente de empalme. El puente de empalme, en caso de que se utilicen dos tanques o que se particione, se divida un tanque, porque el volumen sea mayor a 4.000 litros, habrá una tubería que vincule ambas partes del tanque para que se llenen simultáneamente, o que vincule, si se trata de dos tanques independientes, que vincule ambos tanques. A esa tubería la llamaremos puente de empalme. El cálculo del hidroneumático. Puede haber casos donde no haya un tanque elevado, sino que haya un hidroneumático. En el caso del hidroneumático hay dos bombas que extraen agua de una cisterna, la envían a un tanque cerrado
que posee aproximadamente la mitad de agua y la mitad de aire, y eso permite que esas bombas no funcionen todo el tiempo, pero bueno, vamos a entrar en detalle llegado el momento de cómo es el cálculo y cómo es cómo se ve un tanque hidroneumático y para qué sirve cada uno de sus elementos. En todos los casos se deberá respetar las normas correspondientes, en nuestro caso, en el caso de Argentina, las normas de las obras sanitarias de la Nación para instalaciones sanitarias domiciliarias y disposiciones constructivas reglamentarias. También deberá poseer una memoria gráfica, es decir, los planos. En todos los casos serán de tamaño A1. Llevarán un rótulo que deberá ser el reglamentario, el solicitado por quien nos dé el permiso, quien nos haga la conexión. La empresa, digamos, la empresa concesionaria del servicio según donde estemos. La escala del dibujo será acorde al tamaño del proyecto, podrá ser 1 en 100, 1 en 125, 1 en 200 o 1 en 250, para plantas y cortes. Pero en el caso de los detalles, las escalas serán de 1 en 50 o 1 en 25, 1 en 20 o 1 en 10. Veremos según el proyecto en qué escala utilizaremos. Sí o sí debemos respetar los colores y los símbolos reglamentarios. Sí, no se acepta ningún plano en blanco y negro. Para las primeras correcciones se puede presentar el plano con la base en blanco y negro, pero repasado con colores, con fibras, con lapiceras o lo que sea para distinguir agua fría de agua caliente, de ventilación. Deberá contener todas las plantas del proyecto: planta subsuelo, planta baja, primer piso, planta tipo, planta de techos, etc. Los cortes y los detalles. ¿Cuál es la información que debe contener el plano? Bueno, las plantas deberán contener la conexión domiciliaria. La conexión domiciliaria, como lo dijimos, es la que vincula la red externa con la red interna. Deberá contener también el tanque de bombeo y la bomba de impulsión. En este caso, en el caso de la planta y con una escala grande, podrá ser a nivel esquemático. Ahora, esos esquemas deberán guardar una coherencia con el resto de los planos, con el detalle, con el corte, con la memoria de cálculo, el tanque de reserva y el colector o puente de empalme, el tanque hidroneumático si corresponde. Obviamente que si hay tanque de reserva no habrá hidroneumático y viceversa. Equipo calentador de agua, que podrá ser un termotanque, un calefón o una caldera. Deberá verse la ubicación de los artefactos sanitarios. Deberemos indicar montantes y bajadas. Las montantes, supongamos que tenemos el calentador de agua en un subsuelo o en una planta baja y esa agua caliente llega hasta las plantas superiores. Bueno, esa tubería que sube no se llama subida, sino se llama montante. El tendido de las cañerías deberá tener diámetros y materiales. Piezas especiales
Las piezas especiales pueden ser válvulas de retención, válvulas reguladoras de presión, algún elemento para evitar las vibraciones, alguna junta para evitar vibraciones. Esas podrían ser las piezas especiales. Y en el corte, también esquemático, deberá verse la conexión domiciliaria, el tanque de bombeo y bombas de impulsión. Por supuesto que si yo calculé un tanque de bombeo o 2 tanques de bombeo, en el corte deberé ver los 2. Y si tengo 2 bombas de impulsión, también deberé ver en ese corte las 2 bombas tanque de reserva y colector o puente de empalme, tanque hidroneumático si corresponde, equipo calentador de agua, indicaciones de montantes y bajadas. Ahí también deberé indicar el diámetro y los materiales, piezas especiales, las que ya nombré, o alguna otra, alguna válvula, algún flotante, puede ser. Y en el detalle, es decir, un detalle, por definición no es un esquema, no es algo esquemático, sino que en el caso de un tanque de bombeo deberá poseer su tapa, su ventilación, su entrada, la entrada del agua, la salida del agua. Nosotros podríamos ver en un corte del mismo el ángulo del fondo, la caída que tiene hacia el punto donde sale el agua, el tanque de reserva, el colector o puente de empalme, hidroneumático si es que hubiera. Y bueno, lo que yo les pido es que haya coherencia entre los planos y la memoria de cálculo. Bueno, nos vemos la próxima clase. No duden en hacer las consultas que requieran o que crean necesarias. Hasta luego.